Entonces, esto es una zoonosis, ¿no es cierto? Zoonosis porque el hombre tiene esta rara. ¿Quién más tiene la rara? Si es zoonosis, ¿qué animales tienen esa rara? El perro. El ganado, ¿cierto? El ganado puede ser ovino, bovino, caballar, burral, todos pueden tener. Pero los más importantes son el ganado ovino y el bovino, porque eso se consume mucho. Bien, entonces recuerden que hay un estadio larval que se llama hidratia. Listo, entonces en esta parasitosis tenemos un adulto que es el Echinococos bovius, una tela que mide medio centímetro, pero que tiene escoles, blanca, pequeños anchos, y una hidratia, que es la larva. Entonces entre el larva y el adulto se desarrolla el ciclo. Por lo tanto, el vertedero definitivo es haber. ¿Qué es el infecto? ¿Qué es lo que desarrolla el adulto? El vertedero intermediario, el estadio. Esto hemos hecho las partes de una hidratia, ¿de cuáles son? Una capa delgada, germinativa, una capa más gruesa como clara de huevo cocinada, color blanquecino, que es la capa cuticular de la luna, que es inmunogénicamente negativa, no desarrolla inmunidad. Luego de esto tenemos el líquido activo y protoescoles libres o dentro de vesículas prolíferas o dentro de vesículas secas. Esto es más ilustrativo, pero esto ya es un distintivo. La diferencia entre una larva y un distintivo, ¿cuál es? La capa adventicia. Porque lo demás es igual. Vesículas prolíferas, protoescoles, protoescoles directamente. Bien. Entonces, esto igual, vesículas prolíferas. Ahí tenemos el proto, que es muy importante. El proto viene a ser lo que va a ser el escoles de la vida. Y el otro es un huevo, que es indistinguible de un montón de técnicas que tiene el perro, que tampoco se distingue de técnicas solo y de todos estos echinococos, solo vamos a crear echinococos grandes. Y este es el ciclo claro que tiene. El adulto elimina huevos, los huevos se come el ganado que desarrolla las larvas que son las hidratias, y estas hidratias deben de tener, para que sean fértiles, protoescoles. De cada protoescole que se forma, un adulto. Y el hombre que se infecta con los huevos de esta vida, o sea, hace las veces del adulto, y por lo tanto va a ser las larvas del hígado, del pulmón, de cualquier tipo. Para que vean las larvas con su capa. La capa germinativa, la capa luminar, la alimenticia y el tejido. Daño mecánico, que es el que causa por la mano, puede comprimir tejidos también, y daño inflamatorio que es muy incipiente, casi no se conoce. Mecanismo de daño, mayor número, mayor daño, la localización, el cerebro, es fatal, y la integridad de los alimentos. Al inicio es dañino, pero después se puede llegar a cáncer. Cabe a quiste de tipo pulmonar, hepático, o cerebral, o también puede estar en el ojo, o en el hueso. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? Que
que en el hueso no hay capa alimenticia, solo la lámina de los otros tejidos. ¿Sí? ¿Complicaciones hemos hablado acá? Acá nos quedamos. Muy bien. ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué es esto? Acá hay un quiste. ¿Se acuerdan el quiste inicial? Todo blanco. Entonces acá está negro. ¿Qué será esto? Aire. Puesto negro, igual que esto. ¿Qué ha pasado? Se ha salido el líquido y se ha quedado acá. Y acá están las membranas flotando. Esto se llama el signo del camalote. ¿Qué es el camalote? Los argentinos tienen mucha hidatidosis. Y entonces, en el Río de la Plata, en época de lluvia, suele bajar así como balsas, que son pedazos de pasto que se ha desprendido de las chacras de la altura y comienzan a flotar en el Río de la Plata. Incluso las aves se paran ahí. Entonces, como está así flotando, eso se llama camalote. Y los radiólogos le pusieron a esto el signo de camalote, como que están flotando acá cosas. ¿Qué ha sucedido acá? Lo que ha sucedido es que se ha roto el quiste hidativo. Es una complicación importante. La ruptura del quiste hidativo. Que se rompa ya es una complicación. ¿Qué puede suceder cuando se rompe un quiste hidativo pulmonar? Que todo el contenido se vaya por los bronquios y el paciente siente que se ahoga, ¿no? Hasta que se quiere ahogar, de repente tose y elimina un líquido salado y a veces con restos de membranas. Eso se llama vómita. Entonces, la vómita. Entonces, la ruptura del quiste hidativo en pulmón da una vómita. Pero puede ser que ya se va todo este líquido y como queda en contacto con los bronquios, y en los bronquios hay bacterias, estas bacterias se meten a esta cavidad y ¿qué van a producir? Un absceso pulmonar. Se produce el absceso, que ya tiene otra connotación, fiebre, ¿no? En picos, todo, etc. Entonces, otra complicación del absceso pulmonar. ¿Qué pasa si, digamos, este es un pulmón y acá está el quiste y se rompe acá la cavidad pleural, ¿no? Acá hay una cavidad pleural. Es un espacio virtual. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama esa complicación? Hidrotóxico. Todo este líquido se viene acá y se pone a un nivel que se llama hidrotóxico. ¿Qué más? ¿Qué pasa si esto se rompe para acá, pero también se rompe a un bronquio? Entonces, el aire que está en el bronquio se tiene hasta la cavidad pleural, pero también sale líquido. ¿Y entonces cómo se llama eso? Hidroneumotórax. El pulmón se colapsa porque se pierde la presión negativa. Entonces se colapsa el pulmón. Entonces es hidroneumotórax. ¿Listo? Esas son las complicaciones principales a nivel pulmonar. Y a nivel hepático, ¿qué puede haber? Bueno, esto es una vista lateral para que vean el nivel de gravedad. Y miren, en esta niña, no lo hemos leído, es una niña de 6 años con antecedente de incremento de mal incremento polístico, no crece ni aumenta, ¿no es cierto? Que presentó un episodio de tos y noticia, acá fue noticia. El examen físico mostraba enflaquecida y en el examen pulmonar destacaba un nivel pulmonar disminuido, claro, tenía soplante y crepitante sin pasa. Entonces le hacen una tomografía y miren, ¿qué será esto? ¿Qué es lo que está señalando la flechita? Acá está más grande. ¿Qué será? Las membranas que se han desprendido. Y acá hay aire. Entonces, esto es lo que pasa con esta membrana.
Bien, eso es a nivel humano. Acá hay otro caso, este es otro caso. Vean el nivel de Israel, pero va a ser perfecto. Acá las membranas están acá abajo, pero acá hay aire y líquido. ¿Qué pasa si se rompe un quiste hidrático hepático? Hay varias posibilidades. Una es que se rompa a la cavidad pleural. Se rompe el hígado y se va hasta la cavidad pleural. Y entonces, el primer problema que puede haber a este nivel es en algunas personas el shock anafiláctico. ¿Qué es el shock anafiláctico? ¿Han oído hablar de eso? ¿Qué caracteriza un shock anafiláctico? A ver, ¿quién sabe? Fisiopatológicamente, ¿qué significa? O sea, ustedes van a poner una inyección a un paciente, le ponen una penicilina, van a botar la jeringa, voltean y ya no está el paciente, está tirado en el suelo. O a veces se muere. Eso es un shock anafiláctico. ¿Qué pasó? Hizo una reacción de hipersensibilidad violenta a la penicilina y ¿qué es lo que sucede? Vasodilatación. Por eso que se baja la presión, no llega sangre al cerebro y por eso cae. Y broncoconstricción. No puede respirar. Y si no lo atienden rápidamente se muere. ¿Qué hay que administrarle? Epinefrina o adrenalina. Y entonces con eso, la adrenalina ¿qué produce? Vasoconstricción y broncodilatación. Por eso se sabe. Por eso siempre a la mano una ampolleta de adrenalina. Bien, entonces eso es el shock anafiláctico. ¿Por qué se da el shock anafiláctico? ¿Y por qué no en todos? Porque el quiste hidrático en su crecimiento a veces se fracciona, hace que algunas membranitas se rompan, de laminar, y entonces el líquido hidrático entra en contacto con el antígeno. Entonces el organismo reacciona, forma anticuerpos, linfocitos, etc. Y en este momento, cuando todo el líquido hidrático, gran cantidad de antígenos caen directamente a la cavidad peritoneal, que es como una esponja, se lo absorbe todo, entonces va a producirse un shock anafiláctico. Si la persona no estaba sensibilizada, recién se sensibiliza, pero no va a tener shock anafiláctico. ¿Listo? Entonces el shock anafiláctico es el primero. Segundo, lo que están viendo ahí, se llama hidratidosis secundaria. Hemos dicho que se forma a partir de un protoescoles que está en el líquido hidrático, en el perro. ¿Qué se forma? Un adulto. Pero cuando un protoescoles cae a una serosa de una persona, entonces ya no va a formar un adulto, va a formar nuevas hidratis. O sea, a partir de cada protoescoles se forma una nueva hidratis. A eso se llama hidatidosis secundaria. O sea, que se miden hidratis porque ha habido muchos protoescoles y miden la cantidad de hidratis. Antiguamente a esto le llamaban el cáncer blanco. ¿Por qué? Porque el paciente se le crecía el abdomen, porque las hidratis empiezan a crecer. Le hacían una operación, le limpiaban todas las hidratis, pasaban 6 meses, 8 meses, otra vez crecían otras. Y otra vez tenían que operarlo. Y era indefinido, porque siempre quedaban protoescoles ahí. Ahora ya no sucede eso, porque se da tratamiento médico y se matan los protoescoles. Pero antes, sí había. ¿Qué otras posibilidades? Que de repente este quiste hidrático hepático se rompe acá y rompe la pleura y se sale por los ojos. Eso también puede pasar. O en este caso que se abre para aquí, hidrotórax, o acá que sale por los ojos. Y acá también tenemos hidrotórax. Entonces hay una infinidad de complicaciones que puede haber cuando se rompe el hidrático. Bien, vamos a leer este caso. Pues bien. Varón de 33 años sin antecedentes de interés ni alergias con
desconocidas, acudió a un servicio de urgencias hospitalarias por dolor de tipo cólico y hipocondrio derecho de unas 12 horas de duración, sin irradiación y que aumentaba con respiración y el movimiento. Inicialmente presentaba una tensión arterial de 110 sobre 70, una frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto, estaba febril y tenía dolor en la palpación profunda en el hipocondrio derecho con margen negativo. Mientras se esperaban los resultados de las pruebas analíticas y de imagen solicitadas, el paciente desarrolló un cuadro de intenso dolor en el hipocondrio derecho acompañado de hipotensión, rash facial y prurito generalizado e intenso de varios minutos de duración. Ante este empeoramiento brusco se pautó sueroterapia, oxígeno alto flujo y corticoides intravenosos remontando la tensión y desapareciendo el rash y el prurito. Las pruebas complementarias obtenidas con posterioridad y que incluían hemograma, bioquímica, hemostasia, radiografía de tórax y electrocardiograma fueron normales. Se solicitó tomografía axial computarizada abdominal objetivo en el segmento 6, próximo a la superficie hepática, un quiste diatídico bilobulado de 9 por 5,9 centímetros, con imagen radiológica compatible con ruptura del mismo. Entonces se rompe el quiste y da mucho a la ¿no es cierto? Pero nosotros hemos visto otro caso más interesante. Es un paciente que está normal, no sabe que tiene nada y de pronto siente un dolor tipo cólico intenso, como si fuera un cólico vésico. Entonces dijo que me he hecho mal a algo, bueno. Y entonces el dolor era muy intenso, con mucho dolor y tipo cólico por ratos. Y de pronto siente que el deseo es ir al baño, va al baño y él refiere así, ¿no? Tuve una diarrea, pura agua, pero agua, ¿no? Y después empecé a botar unas bolsas de plástico, decía. Entonces se asustó y fue a la consulta. ¿Qué era ese líquido? Era el líquido hidratídico de un quiste que se rompió y que las membranas se metieron al colédoco y le dieron el dolor tipo cólico. Cuando esas membranas lograron pasar, se le pasó el dolor, pero vino la diarrea y eliminó estas membranas en las heces. Bien, entonces, esto es que el paciente prácticamente se ha curado, ¿no es cierto? Lo ha eliminado todo el quiste a través del colédoco y a través de las heces. Pero ¿qué pasa? Que queda una cavidad. Esa cavidad en el hígado está en contacto con los conductos biliares y los conductos biliares siempre tienen bacterias. Entonces las bacterias empiezan a reproducirse y ¿qué cosa va a formar? Un absceso hepático. Entonces otra complicación, el absceso hepático. Bien, entonces miren, hay muchas cosas, pero no hemos dicho cuáles son los síntomas de un paciente que tiene hidratidosis. Depende dónde esté, ¿no es cierto? Si está en el hígado va a haber hepatomegalia, a veces prurito. Si está en el pulmón, ¿qué va a haber? Tos, ¿no? Disnea, dolor torácico, a veces fiebre. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que viene por tos, por expectoración, sanguinolenta, fiebre, dolor torácico, disnea, pregúntenle de dónde viene. Así de frente, ¿de dónde viene? Les va a decir, si es joven sobre todo, porque puede ser una tuberculosis, pero generalmente su estado general es bueno. Entonces le pregúntenle de dónde vienes, les va a decir, vengo de la provincia de Melgar, o de Azanga, o de, hay otra provincia más por ahí, de Puno. Esas son zonas endémicas, ¿no? De hidratidosis. ¿Y quiénes sufren? Gente joven. O en el Cusco Sicuani también tiene mucha hidratidosis. Entonces, estos pacientes sufren de hidratidosis porque han sido pastores. Ahorita vamos a ver cómo es. Bien. Entonces, el diagnóstico clínico de la hidratidosis es tos con expectoración crónica, disnea, dolor en el hipocondrio derecho, hepatomegalia y a veces ictericia, y a veces pero las complicaciones son diferentes. Ya la complicación tiene su síntoma totalmente diferente. Vómito, abscesos pulmonarios, tórax, choque anular, síndrome secundaria, absceso
¿Cómo se hace el diagnóstico? Si es en tórax, no pidan una tomografía, eso que lo pide el cirujano si lo va a operar. Una radiografía simple de tórax, 30 soles. Y hacen el diagnóstico, así, clavado. Y si es en hígado, ¿qué hacen? La radiografía no va a funcionar. ¿Qué hacen? Con ecografía. Y se acabó la cosa. Ahí tenemos una ecografía para ver. La tomografía, la resonancia magnética sí se pueden hacer, pero ya para ver qué lóbulo está comprometido, lóbulo del hígado. Diagnóstico ecográfico. Si está activo, se va a ver lesiones únicas, paredes visibles y arenilla. ¿Se acuerdan de la arenilla y la tinta? Que uno saca de un quiste de tinta líquido, que es transparente, cristalino, cristal de roca, y lo mueve en unas partículas que caen, que son vesículas hijas, vesículas prolíferas, ganglios, etc. Lo mismo se puede ver en la ecografía. Entonces, esto se puede ver esta arenilla. Ahorita vamos a ver qué signos es. Y también se puede ver múltiples vesículas. Cuando ya está transicionando, las membranas se desprenden. Y finalmente ya están inactivos, hay unos derivados de sin vesículas, signo del ovillo del ano. ¿Han visto eso del pulmón de esa chica que se hace así? Ese es el signo del ovillo del ano. Signo de la nevada. ¿Cómo es el signo de la nevada? Entonces lo que hace el ecografista, lo hace sentar al paciente y lo hace echar. Otra vez sentar y echar. Entonces esta arenilla hematídica empieza a caer por gravedad. Y eso se ve como rayitas en la ecografía. Signo de la nevada. Y clasificaciones. Ya cuando ya ha pasado mucho tiempo. Este es el signo de la nevada. En estas partículas, eso le llaman el signo de la nevada en la ecografía. Diagnóstico inmunológico. En ELISA, para intrahemoglobina, no se usa la intrahemoglobina. Se llama intrahemoglobina de Casson. Les digo siempre, ¿saben por qué? Porque un día estuve en un examen del residentado y le pusieron ¿para qué es útil la reacción de Casson? Ya no se usa, pero les pusieron el examen y si nunca les han mencionado ni idea, no se hace. Reacción de Casson es intrahemoglobina, se pone proteína que se concentra el líquido atípico y se pone intrahemoglobina. Si forman una pápula más de medio centímetro, y el ELISA da reacción cruzada, ¿se acuerdan? Da reacción cruzada con teidazolio, con lepis, con hidratidosis. Entonces, el inmunología es más específico. Bueno, aquí viene en primer lugar, hay hidratidosis de zonas ganaderas y hidratidosis de zonas urbanas. ¿Cómo es la hidratidosis de zona ganadera? Hay un trío, que es el pastor, los perritos y el ganado, las ovejitas. Eso es típico en nuestra selva, ¿no es cierto? Entonces un jovencito, a veces 8 años, 10 años, 12 años, que lleva a comer a sus ovejitas y los perros le ayudan a cuidar. Entonces este perro se infecta. ¿Por qué? Porque cuando matan un ganado, unas ovejitas tienen quistes en el pulmón y el hígado, se lo dan al perro, entonces el perro se infecta. Y como los tres viven juntos, entonces el niño se infecta de esos perros y hace una hidratidosis de zona ganadera. Pero hay hidratidosis de zonas urbanas. Por ejemplo, aquí en Arequipa, en una época aparecieron muchos casos alrededor de los camales. ¿Eh? De los camales. Antes había un camal en Miraflores, otro en Cerro Colorado, ahora creo que solo hay el camal de Río Seco que está allá más arriba, ¿no? Pero el de Cerro Colorado todavía existe, creo, no sé.
Pero entonces alrededor de estos camales aparece hidatidos de la gente que vivía cerca. ¿Cómo así? Lo que pasa es que el veterinario detiene todas las vísceras que están con estas hidatias. ¿Y qué debe hacer? Debe incinerarlas o destruirlas. Pero ¿qué hacen? Van quitando de los animales y todas las vísceras van a un depósito, ¿no? A un cilindro. Y los perros callejeros entran al camal como su casa. Se entran, saltan, agarran una víscera y se escapan. Ya se infectó un perro callejero con quistes hidáticos. Entonces hace equinococosis y comienza a eliminar huevos de la tenia por todas las calles, por todo sitio. Y los niños se infectan. ¿Se dan cuenta? Pero estas vísceras no solo es que los perros se las roban, los trabajadores de ahí saben que no deben usar esas vísceras, pero agarran y las sacan para sus perros. Se sacan las vísceras, se llevan a su casa para dar a los perros. O las venden en el mercado. Se infecta la gente. Entonces la gente se infecta de esta enfermedad sin haber sido de zona ganadera. Un tiempo había unas ladrilleras que después se han ido todas a Yarabama, pero que tampoco ya están en Yarabama. Había en la torrentera de Nayarno Melgar y Miraflores, en la parte alta, había varias ladrilleras. Y entonces ellos dijeron, ¿por qué no nos llevamos estas vísceras? En vez de que las quemen en el camal, nosotros las quemamos. Llegaban, ponían las vísceras y entonces los perros de ahí entraban, se robaban las vísceras. Sí. Y la última epidemia que hubo fue en Totorani. ¿Quién conoce el Totorani? Es camino a Moquegua, pero no para la Panamericana, sino por Mate. Y entonces ahí hay un ojo de agua que crea una piscina. Y esa es una piscigranja. Ahí crían alevinos de trucha. Eso lo hace el Ministerio de Pesquería. Y entonces hacen un convenio entre el Ministerio de Pesquería y el municipio. Y le dicen, dame todas las vísceras malogradas y nosotros las hacemos hervir y las trituramos y las mezclamos con otros nutrientes para los peces. Entonces, perfecto. Venía una camioneta todas las tardes después de que terminaba la matanza, toda una camioneta con 2 cilindros, con tapa, y se llevaban todas las vísceras. Llegaban a Totorani, inmediatamente las hacían hervir, no pasaba nada. Pero con el tiempo, ¿qué pasa? Que ya se perdieron las tapas de los cilindros, las vísceras iban saltando por todo el camino, los perros corrían detrás de las camionetas, y después llegaban allá y los trabajadores se opusieron a hacerlas hervir en la noche. ¿Por qué? Porque llegaban muy tarde y ellos ya su trabajo había terminado. Dijeron que se queden las vísceras ahí hasta el día siguiente. Y entonces los perros en la noche se metían por debajo del alambrado todo, y se comían. Y entonces, ¿qué sucedía? Que en esa época, en la Facultad de Medicina de la UNSA, teníamos un convenio con el Ministerio. Nosotros hacíamos todo lo que era la serología, el diagnóstico, y ellos nos mandaban los pacientes. Y había una chiquilla que era la que tomaba nota de la gerencia regional, de los pacientes, todo. Y un día me dice, doctor, hay un caso de Totorani. ¿Y dónde es Totorani? Yo no conocía tampoco. Porque todos nuestros casos eran de Puno, Cusco, etc. ¿Y dónde está? Es por Moquegua. Un caso, no hay problema. Al mes, otro caso de Totorani. Y después otro más, otro familiar. No, dijimos, algo pasado. Y fuimos a conocer Totorani. Y entonces ya nos explicaron cómo era. Hicimos el estudio de toda la gente que trabajaba o que vivía por ahí, tomamos radiografía, serología y también, que se llama, estudiamos a los perros para ver si estaban infectados. La mayoría estaban infectados, de toda la zona. O sea, miren cómo es que cuando un convenio no funciona, se puede producir estas epidemias tan importantes. Bueno, entonces, ese es el aspecto. Para hacer un estudio epidemiológico necesitamos determinar índices para saber si mejora o empeora la infección. El índice de infección humana, ¿qué es? El porcentaje de personas infectadas.
¿Cómo se hace? Mediante serología, ahora con ecografía portátil se puede hacer también por radiografía. Índice de infección animal. ¿Qué porcentaje de ganado está infectado? ¿Cómo hacemos eso? Es la tomografía en los camales. Vamos al camal y el veterinario nos dice qué porcentaje de ganado está infectado. Y el índice de infección canina. ¿Cómo sabemos si el perro está infectado? ¿Cómo sabemos si el perro está infectado? Examen de ese. ¿Qué vamos a buscar? Bueno, lo que pasa es que les he dicho que este es tenia SP y el perro tiene un montón de tenias que eliminan estos microorganismos. Entonces lo que se hace es la obtención de la droga. Hay una droga que es el bromhidrato de adrenocolina y esto se le da al perro y mata a los adultos y además le causa diarrea. Entonces el perro elimina todos los adultos. Entonces hay que examinar a los adultos, pero con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si yo me contamino con un huevo de este quinococos, ¿qué voy a desarrollar? Hidatitis, ¿no? Entonces hay que trabajar con mascarillas, con todas las medidas de bioseguridad para obtener los adultos y ver si los perros están infectados. El examen de este perro no sirve. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? La infección humana, ¿cómo la determinamos? Serología, imagenología, casos particulares y diagnóstico. La infección humana, perdón, ¿no? La infección canina, examen de ese post-tratamiento para buscar adultos. Hay genotipos de quinococos valiosos diferentes. El genotipo 1 es de ovejas y de lomos, este es más fuerte. El 2, ovejas y humanos. El 3, búfalos. El genotipo 4 se pone caballos. El 5, bovinos. El 6, caprinos. 7, y 9, cerdos. 8, ciervos y 10 ovejas. Entonces, son genotipos que tienen algunas variaciones técnicas. Profilaxis, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para no tener hidatitis? Porque podemos entrar en contacto con perros o con heces de perros. Si el perro está infectado y el perro defeca en la calle o en el parque, uno entra en contacto con mala simple río. ¿Por qué? Porque un perro puede estar defecando en una aceite, en un río arriba, y el agua entra y la recuerda que tomamos de sal. O el lavado de verduras. Vean que es lo mismo que para cistis secuestra. Cistis secuestra es lo mismo. O ¿sí? Ya tienen que ir estudiando. Y por mala costumbre. El perro es una mascota, ¿sí? Pero no podemos poder criarlo como si fuera un niño. El perro tiene enfermedades que tienen que ser controladas. Es un problema. Bien, y para el control tenemos lanzamiento de la vacuna. Y hay una vacuna para hidatidosis. Esta vacuna funciona para los animales, no para humanos. Qué vivo, ¿no? Hacen vacuna para los animales, pero no para los humanos. ¿Por qué será? Porque esto es una enfermedad pobre, no les interesa. Pero aquí, ¿qué es lo que sí interesa al ganadero? Porque si es un animal que está enfermo, no produce carne, no produce leche, no produce lana. Entonces es negocio. Y entonces hay que favorecer el negocio con una vacuna. Pero para el hombre no. Están vecinos allá, no. ¿Qué otra forma de control? En los camales. Esas vísceras no deben de salir. Si no se incinera, se le echa alguna sustancia para que ya no sirva. Creso. Creo que no hay, pero se usaba el creso. Y le da un color especial y un olor especial que ya no se puede comer. Entonces, para que
no sean ingeridas por el perro. ¿Qué pasa si un hombre se come una víscera infectada? ¿Qué hizo? A ver, funciona rápidamente el ciclo. ¿Qué pasa? Si el hombre se come una víscera con protoescoles, ¿qué pasará? No pasa nada. No pasa nada, porque el perro tiene las condiciones para que desarrolle el adulto. En el hombre se puede dar irradiación secundaria, pero cuando cae el protoescoles, ¿dónde? En una celulosa, pero en el intestino se lo elimina. Entonces, ¿por qué se controla el canal para que no llegue al humano? Porque el humano va a recibir esa víscera, como la ve fea, la va a dar al perro. ¿Qué más tenemos que decir? Al perro nunca se le debe dar vísceras crudas, nunca, así, nunca. O están bien cocidas o no se le debe dar vísceras. Evitar que el perro afecte el cocido, por lo menos evitar jugar con el perro. Y el tratamiento. Tratamiento de perro. Este tratamiento debe ser para todos los perros. Los veterinarios están tratando para eliminar esas cosas. El tratamiento puede ser el albendazol se usa en dosis altas, 15 días, se puede reducir la dosis. Pero no se vaya a porque sino que creo que tengo que descargar si no, no se ve el tratamiento. Para que vean cómo se hace la operación, es usar esta telescopio. Hay que descargarlo. Pero no se habrá guardado en archivo.
¿Ya? ¿Bien? Ahora hay que explicarles. Ahora, hay varias técnicas. Una técnica es que hay que evitar la siembra secundaria, porque si se rompe este hidrate y salen los protoscoles, se siembra todo el hígado, el pulmón. Entonces, ¿qué hacían? Le inyectaban, le ponían una aguja de triple vía. Entonces aspiraban el líquido hidratídico y por la otra vía le pasaban cloruro de sodio en solución saturada. Entonces la solución saturada mata los protoscoles. Y comenzaban así a lavar hasta que finalmente sacaban todo y quedaban las membranas flácidas y se sacaban las membranas. Eso se ha hecho un buen tiempo. Incluso hicieron con formol al inicio, le ponían formol, pero el formol se absorbía y afectaba al paciente. Entonces se usa cloruro de sodio. Unos cirujanos hacen todavía eso. Otros, ¿qué hacen? El parto del quiste. ¿Han visto el parto del quiste? Así. Lo sacan íntegro. No le ponen nada, sino simplemente el quiste lo sacan. Pero tienen que tener mucha habilidad, porque si se le rompe, ahí sí es un problema serio. Si no hay habilidad, mejor matar los protoscoles y sacar las membranas. Después apareció el tratamiento, que es con albendazol. Entonces algunos cirujanos le daban albendazol antes de operar, ¿no? Un mes antes le daban el albendazol a fin de matar los protoscoles. Pero ¿qué sucedía? Que la larva estaba siendo afectada y ya era friable, no tenía la consistencia natural y la operación se hacía más difícil. Entonces, lo que se ha quedado es esto: o se hace el parto o se mata con cloruro de sodio. Ahora, siempre que se saca todo eso, esa parte del pulmón, ¿qué es? Lo que están sacando, ¿qué cosa es? No el quiste. Lo que están sacando es la larva. Se queda la adventicia. Y entonces, si la cavidad está con adventicia y adventicias, no van a pegar nunca. Entonces se va a formar ahí una cavidad que se llena de bacterias y se forma un absceso. Entonces tienen que debridar toda la capa laminar, o por lo menos una parte, eso le llaman el capitonaje, saca una parte y después ya así pega. Pero así, membrana con membrana, no va a pegar. ¿Está claro? Entonces eso es lo que se trabaja en hidatidosis. Ustedes van a ver pacientes con hidatidosis y en diferentes sitios. Lo más frecuente es hígado y pulmón, pero puede haber, como han visto, en cualquier sitio. Entonces ahí, por ejemplo, hígado. En pulmón casi es quirúrgico. En hígado no siempre, porque hay sitios que no se puede operar. Es inaccesible o son varios. Si es inaccesible, son varios quistes, o hay una contraindicación por condiciones del paciente para que no se opere, ¿qué se hace? Se le da solamente el tratamiento médico. ¿Ya? Se le repite, se le da una vez, se espera 15 días, se le da otra dosis, otros 15 días y otra dosis. O cada 6 meses se vuelve a evaluar. Ese es el tratamiento entonces de la hidatidosis. De hecho, ustedes van a ver hidatidosis en su práctica de estudiante como de profesional. Es frecuente. Y sigue habiendo hidatidosis. Muy bien, entonces con esto terminamos.